Al día siguiente, cuando ayudaba a cambiarse a Josué, vi que tenía un moretón en la piernita. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste?, le pregunté. El niño, mamá. El niño que estaba debajo de la mesa me pellizcó. Escuché un pillido muy fuerte en mis oídos. Un escalofrío recorrió mi espalda y me caló hasta los mismos huesos. Solo me quedé en silencio. Mi madre y mi padre regañándonos, yo defendiéndome de lo indefendible, y mi hermano menor corriendo al cuarto sin siquiera sacudirse a la tierra. Podría decir que se hizo un caos. Pero todos quedamos en silencio cuando escuchamos un estruendo en el techo. Algo parecía haber caído. Sonó como a cristales rompiéndose. Muy buenas noches, comunidad, y sean bienvenidos. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes esas historias que mantienen viva la esencia de este proyecto. Relatos y experiencias que viajan de boca en boca, una historia a la vez. Acomódense, apaguen las luces y déjense envolver por la oscuridad. Pero no olviden mantenerse atentos. Cualquier ruido extraño podría no venir de la narración. Y no olviden una cosa, el miedo siempre llama más miedo. Y quizás sea su historia la que escucharemos en el próximo episodio de Creepyhistorias de Terror. Comenzamos. Buenas noches, Jesús. Mi nombre es Josué. Lo que voy a contarles no me pasó directamente a mí, o bueno, por lo menos no al principio, ya que lo que pasó después creo que a todos nos afectó. Le pasó directamente a mi hermano, también se llama Jesús. Yo tengo vagos recuerdos de aquello, pero mi mamá, en paz descanse, cuando crecimos nos contó más detalle de todo lo que pasó. Sin embargo, aunque esa experiencia paranormal inició con mi hermano, hoy en día a veces pienso que esos malditos sucesos solo eran el comienzo de una gran desgracia de la familia. En aquel tiempo mi hermano tenía unos 5 o 6 años. Yo era menor, tenía 4. Es por eso que solo tengo recuerdos muy borrosos, pero sí tengo muy presente el nombre de Kiko. A palabras de mi mamá cuenta lo siguiente. Una tarde que parecía que iba a llover, como en eso del mes de septiembre, escuché una platiquita en el patio de atrás, bajo un árbol de mango que daba muy bonita sombra, recuerdo. Me asomé por la ventana de la cocina. Yo estaba lavando los trastes y ahí estaba Jesús, jugando a los carritos en la tierra. Nada raro, la verdad. Después de todo, estaba jugando. ¿Y qué niño no platica solo al jugar? Ay, Jesús, ya empezó a platicar solo con los carritos. Me dije mientras seguía lavando la loza. No, Kiko, no destruyas los caminos. Te dije que jugaríamos a construir, no a destruir. Escuché la voz de Jesús gritar, como si estuviera peleando o discutiendo con alguien. Josué ni siquiera estaba ahí. Había comido y se había dormido un rato. Yo recuerdo que salí a ver qué estaba pasando y le pregunté al niño, ¿con quién hablas, mijo? Volteó a verme y al mismo tiempo volteó hacia el tronco del árbol de mango. Con Kiko, mamá. Es que me dijo que quería jugar, pero me está molestando. Me destruyó todos los caminos. Por un segundo no supe qué contestar. Después solo le dije que tenía una gran imaginación y en mi mente pensé que realmente era así.
Además, el nombre de Kiko resonaba mucho en la televisión por aquel tiempo, con el programa del Chavo. Pero eso no paró ahí. El niño ya me había contado sobre Kiko, y ese nombre casi se volvió una obsesión de parte de él. Los siguientes días lo mencionaba con más normalidad, como si realmente alguien jugara con él o conviviera. Pero todo era a manera de juego. Yo le platicaba a mi esposo y los dos siempre llegábamos a lo mismo, que tal vez tenía un amigo imaginario. Pero todo se volvió muy extraño cuando los comportamientos de Jesús cambiaron. Una noche, a la hora de la cena, el niño estaba muy serio, como angustiado. No era normal en él, y mucho menos a su edad. Servimos la cena, comeríamos taquitos dorados con queso, cuando le serví a Jesús. «Mamá, Kiko también tiene hambre. ¿Puedes servirle un taquito?» Nos quedamos mudos por la forma en que lo dijo. Ni por su hermano Josué hacía eso, y se puso muy insistente. Recuerdo que le dije que no, que por favor no dijera esas cosas porque podía asustar a su hermano. Pero él insistía. Él seguía diciendo: «Mamá, Kiko quiere comer. ¿Puedes darle algo? Si no se va a enojar conmigo». De pronto, Josué soltó el llanto de la nada. Mi esposo lo consoló un poco y le dije a Jesús que se calmara, que ya había asustado a su hermano. Nunca voy a olvidar la expresión de Jesús esa noche. Estaba nervioso. Uno conoce a sus hijos y él tenía miedo de algo, pero no podía saber de qué, o por lo menos mi cabeza no alcanzaba a comprender por qué. Al día siguiente, cuando ayudaba a cambiarse a Josué, vi que tenía un moretón en la piernita. «Hijo, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste?», le pregunté. «El niño, mamá. El niño que estaba debajo de la mesa me pellizcó». Escuché un pillido muy fuerte en mis oídos. Un escalofrío recorrió mi espalda y me caló hasta los mismos huesos. Solo me quedé en silencio. Días después le conté al padre de la iglesia lo que estaba pasando. Me dio una botellita de agua bendita y me dijo que hiciera oraciones en toda la casa, que eso podía ser algún espíritu que no estaba en paz. También me dijo que si volvía a pasar, fuera a buscarlo inmediatamente. Lo hice sin dudarlo. Lo hacía cada 2 o 3 días y no me tocaba ver a Jesús hablar solo de nuevo. Por un momento pensé que eso había funcionado con lo que fuera que fuese aquel niño, o aquella entidad, aquella cosa, no lo sé. Pero definitivamente no había terminado. Una tarde, casi a punto de oscurecer, vi cómo Jesús estaba arriba del columpio que mi esposo le había puesto en un tronco del árbol de mango. Jesús se paseaba de un lado a otro, riéndose, parecía que estaba feliz. Y de pronto: «No, Kiko, no tan fuerte, me puedes tumbar», dijo en voz alta. Ahí fue cuando recordé que Jesús ni siquiera alcanzaba el suelo para mecerse, y días antes no había podido darle al columpio. Pero en ese momento algo lo estaba empujando. Al quedarme viendo podía notar ligeramente como si algo empujara el columpio por la parte de abajo, como un movimiento. Y de pronto el columpio se detuvo. Parecía que eso me estaba viendo, o por lo menos sabía como que me había dado cuenta. «Ya sé, Kiko, sigues tú», fue lo que dijo el niño, y lo que vi a continuación me dejó sin aliento y congelada del miedo. Cuando el niño bajó del columpio, se hizo a un lado para abrocharse un zapato, y entonces lentamente el columpio comenzó a moverse, y cada vez lo hacía más rápido. Ni siquiera había viento. Jesús no lo estaba empujando. ¿Cómo podía hacer eso? Salí corriendo y tomé de la mano al niño. Cerramos todas las puertas y le conté a mi esposo lo que vi. Al día siguiente fuimos por el padre a la iglesia en una comunidad cercana. Estuvo varios días yendo a la casa a bendecir el lugar.
Decía que tal vez había un espíritu, un duende o algo así, porque más que nada las travesuras que hacía. Pero a pesar de todo eso, las cosas extrañas no paraban, aunque sí fueron menos. Hasta aquí llegan las palabras de mi madre. Todo esto nos los contó con el tiempo. A medida que fuimos creciendo, ella dice que después de llevar al sacerdote, solo se detenían por días, pero después volvía a pasar. Dice que a veces escuchaba a Jesús platicar con aquello. A veces jugaba a las canicas y podía ver cómo discutían porque las canicas se perdían. El tiempo fue pasando y solo eso hizo que Kiko dejara de molestar a mi hermana. Hasta que, así como comenzó, todo terminó. Nunca se volvió a mencionar nada al respecto. Pero aquí es donde les digo que a pesar de que aquello se detuvo, tal vez nunca se fue. Y las desgracias comenzaron a llegar, comenzando con mi padre. Cuando yo estaba en 4º grado de primaria, mi padre tuvo un accidente y perdió la vida. Fue algo aterrador y muy triste, incluso de contar. Es por eso que nada más lo comentaré así. El tiempo pasó, unos 15 años. Mi madre conoció a un buen hombre y nosotros ya estábamos más grandes. Nunca le prohibimos que volviera a rehacer su vida y así fue. Tenían unos 5 años viviendo juntos o tal vez más, cuando a ella le diagnosticaron cáncer. Y 1 año después, también ella se fue. Siempre respetamos a mi padrastro y se quedó a vivir en la casa. Mi hermano menor Alberto y yo vivíamos con él. Jesús se había ido a los Estados Unidos a trabajar por allá. Pero esta historia no la puedo terminar aquí. En el 2019, el pueblo está cerca de una sindicatura. Son como unos 4 kilómetros de carretera. Justo a la mitad, a un costado del río, hubo un accidente muy feo. Hubo 2 víctimas mortales en ese accidente. Y una de ellas fue mi padrastro. La mujer que llevaba la camioneta le había dado un aventón antes, pero al llegar a una curva a mitad del camino, perdió el control y volcaron. Realmente estuvo muy feo. Solo la hija de ella sobrevivió, que iba en el asiento trasero. Realmente todo pasó de una forma muy horrible. Y todo comenzó aquella tarde con eso que vivía en nuestra casa. Tal vez fue eso. No sé si fue el culpable de tanta desgracia, no lo sé. La casa de mis padres duró mucho tiempo abandonada, ahí en el pueblo. Nadie de nosotros quería estar ahí, tal vez por los recuerdos malos o por los buenos, no lo sé. Cada quien siguió su vida, pero nunca olvidaremos eso. Además, hoy en día, no sabemos si todo esto ya terminó o aún continuará. Muchas gracias, Jesús. Pasa algo o recientemente vivimos alguna experiencia, créeme, te la haré saber. Antes de continuar, voy a contarles una experiencia propia. Pasó en mi pueblito natal, porque sí, yo crecí en un pueblito de Sinaloa. Una noche, mi hermano y yo llegamos de jugar fútbol. Teníamos un pequeño campo muy cerquita de la casa, y a veces se nos hacía tarde y llegábamos ya noche todos mugrosos. Recuerdo que esa noche mi mamá estaba un poco enojada. Ella y mi papá habían tenido un asunto que atender con unos ejidatarios del pueblo. No recuerdo muy bien qué problema fue, pero ambos estaban molestos. Cuando nosotros llegamos, dejamos los zapatos llenos de lodo en el cuarto trasero. Eso detonó un regaño. 2 adolescentes sucios sin saber cómo estaban las cosas en ese momento y no pensar que lo que hacíamos estuvo mal. Pero recuerdo muy bien que inició una batalla campal de discusión. Mi madre y mi padre regañándonos, yo defendiéndome de lo indefendible y mi hermano menor corriendo al cuarto sin siquiera sacudirse a la tierra. Podría decir que se hizo un caos. Pero todos quedamos en silencio cuando escuchamos un estruendo en el techo. Algo parecía haber caído.
Sonó como a cristales rompiéndose. Después, seguido de pasos. Eran pasos como de una persona corriendo descalza. Un golpeteo constante que pasó de una orilla a otra. Y recuerdo muy bien cómo todos seguíamos el sonido volteando al techo. Era imposible que alguien estuviera arriba, a diferencia de la ciudad, donde las casas en los fraccionamientos o colonias pueden estar juntas y a veces alguien puede cruzar por encima. Allá en el pueblo eso era imposible. La casa está construida en un terreno justo al centro, sin siquiera un árbol o pared, casa o algo así cerca, para que alguien subiera. Los pasos se detuvieron justo al fondo de la casa, encima de lo que en aquel momento era un baño. Entonces otro ruido sordo se escuchó, igual que el primero, pero ahora pudimos escuchar como una botella de vidrio caer sin romperse. Luego podíamos escuchar como la botella venía rodando desde el fondo. De la misma forma, seguíamos el ruido que venía de regreso, hasta que se detuvo en la parte de enfrente de la casa. «Alguien anda arriba», dijo mi papá. «¿Pero cómo va a andar alguien, hombre, arriba de la casa?», le contestó mi mamá. «Tumbaron los envases de las varillas, yo creo», dijo mi padre así como enojado. Antes la gente ponía envases de refresco de vidrio en los Armex de acero que quedaban en el techo, para evitar algún tipo de accidente y también para que se pudieran ver. Pero era imposible que esas botellas se salieran así. Además, alguien había pasado corriendo. Lo escuchamos. Recuerdo que mi papá salió rápido al patio y acomodó una escalera de madera subiendo al techo y tras de él subimos mi hermano y yo. Al subir, me acuerdo que vimos a mi papá como intentando escuchar algo, como si quisiera enfocar un sonido, pero en ese momento no dijo nada. Nosotros vimos que todas las botellas estaban en su lugar. No había ningún rastro de que alguna botella hubiera rodado por el techo. Además, no había huellas ni señales de que alguien hubiera andado en el techo. «Hey, vamos a bajarnos. Aquí no hay nadie», dijo con la voz un poco entrecortada. Nadie habló del tema esa noche, pero al pasar los días, mi papá nos contó que cuando estaba arriba de la casa, podían escucharse risas en el viento, murmullos, algo así como susurros que venían con la brisa de la noche. Solo que no dijo nada para no asustarnos, por eso fue que nos dijo que bajáramos rápido. Sin embargo, hoy recuerdo aquel día y creo que algo estaba arriba de la casa, algo que con el pleito que se armó, simplemente le fue fácil manifestarse. Buenas noches, Jesús, y toda la comunidad de creepyhistorias de terror. Soy de un pueblito llamado El Oso. Mi abuelo Nicandro fue un viejito muy rezongón, de esos de la vieja escuela. Sin embargo, nos encantaban las anécdotas e historias que nos contaba alrededor de la fogata que hacíamos en Navidad o en Año Nuevo. Algunas eran historias de ocurrencias que hizo a lo largo de su vida, otras de cosas extrañas o raras que le pasaron por allá por los montes de la parcela. Pero había una historia en particular, que la cuenta con muchas reservas. Incluso sus expresiones cambian. Bueno, cambiaban. Se ponía nervioso y en ocasiones hasta la voz le temblaba. Eso nos hacía pensar que aquellos días que lo vivió, la pasó muy mal. Un año antes de que mi abuelo partiera por un infarto que se lo llevó, en una noche fría de Año Nuevo, alrededor de una fogata, él contó esa historia por última vez. Y mi abuelo nos contó lo siguiente. Si mi memoria no me falla, todo pasó en el año de 1974, más o menos. Teníamos mi esposa y yo a las criaturas chiquillas todavía. Yo me dedicaba a la siembra de escoba por aquel momento. Más bien era temporada, y por aquel tiempo ya estaban los cortes. Durábamos varios días, porque lo que hacíamos
Lo hacíamos todo con gente. Había que cortar, apilar y recoger para venderla en la ciudad. Los días eran cansados y todos terminábamos agotados. Como saben, yo nunca manejé y mi forma de moverme siempre fue en bicicleta. Cada noche que terminábamos de trabajar, nos quedábamos un poquito más tarde a tomarnos unos tragos con mi compadre Gilberto, ahí en su casa. Ahí nos daban como las 10 de la noche y después cada quien se iba a su casa. Pero una noche, recuerdo que era sábado, nos quedamos casi hasta la medianoche. En el pueblo había poca luz y en esa temporada demasiada humedad en el aire. Eso hacía que la neblina fuese muy densa, tanto así que al ir caminando sentías que te mojaba por completo. Esa noche tomé la calle principal del rancho. Había una hilera de casas por un lado, pero las casas que yo veía a mi derecha, en la parte de atrás, había un pequeño camino justo que acompañaba un canal. Era un poco más alto que los terrenos de las casas. Además, podía verlo porque las casas estaban muy separadas y los patios enormes. Y esa noche, a pesar de la niebla, había luna llena, grande y brillante que se veía de forma borrosa en el cielo. Ya me faltaba poco para llegar a la casa, cuando escuché como un silbido. Por un momento pensé que era el viento, así que, por instinto, no lo sé, me detuve pensando que alguien también me estaba hablando. En aquel momento acababa de pasar por la casa de don Manuel, y como vi un poco de luz creí que alguien me había llamado. Pero la calle estaba bien sola. Algunos perros ladraban a lo lejos y una lechuza se oía muy despacito arriba de un árbol de tamarindo. Seguí caminando y de reojo pude ver apenas moverse un bultito caminando por el borde del canal. Justo ahí pasé una casa y ya no distinguí nada. El tequila que traía en la sangre ya hasta se me estaba bajando. De pronto volví a escuchar el silbido justo antes de entrar a la casa. Pero nada, no había nadie. Pero cuando estaba cerrando la puerta del patio, algo extraño me hizo voltear hacia el borde del canal nuevamente. Y vi lo que parecía ser una niña de unos 5 o 6 años parada a la orilla del canal, mirándome. No se movía. Estaba tan quieta que parecía una muñeca. Tenía un vestido rosita con holanes y unos zapatitos blancos. Tenía mucho cabello, negro y largo, pero no sé si era la noche o la neblina, pero no podía ver su cara. Nicandro, Candro, ¿ya vienes tomado otra vez? Cierra bien la puerta porque anoche la dejaste abierta y los perros se salieron. Mi esposa me sacó del trance en el que estaba y al regresar la mirada al canal, la niña ya no estaba. Cuando me miró, lo primero que me dijo fue que parecía que había visto un fantasma. Yo solo le dije que era el alcohol y que venía cansado. Pasaron 2 noches más y eso realmente se me olvidó, hasta que sucedió algo aún más feo. Esta vez, recuerdo que era más temprano. Apenas serían las 9 de la noche. Recuerdo que fue el último día de trabajo. Terminamos bien ya que la lluvia estaba por caer. La noche realmente estaba oscura, con un viento frío y nubes negras que parecían mirarte desde el cielo. Me acuerdo que pasé por la casa de don Manuel y vi a su esposa, doña Socorro, metiendo unos palos de leña a la casa, rezongando porque era trabajo de Manuel y estaba dormido, bien borracho, y que la leña se mojaría. Buenas noches, le dije al pasar, y ella solo me contestó de una manera indiferente. Seguí caminando y casi antes de llegar a mi casa, me encontré de nuevo a esa niña. Pero ahora venía por la otra orilla de la calle. Cuando nos cruzamos, por más que le buscaba la cara, no se la vi. Buenas noches, oiga, me dijo la niña. De verdad fue raro. Le contesté, pero no estaba muy convencido.
Me sentía nervioso. La niña siguió caminando hasta que se perdió en la noche. Yo pensé que se había metido a la casa de don Manuel y de forma imprudente, como acababa de ver a doña Socorro afuera, me regresé. Buenas, doña Socorro. Oiga, la Toyita se le salió de la casa. Es que se me afiguró verla ahorita y la verdad ya es tarde. Puede ser peligroso. También la vi el otro día allá por la noche. Se le está saliendo y ustedes ni en cuenta. Candro, la Toyita está bien dormida. Hace más de una hora se durmió. Fíjate, trae calentura, ni ganas de andar carga. Si quieres asómate, ahí se ve dormida. No, no hace falta, oiga. No insistí más y por unos segundos dejé de escuchar a doña Socorro y solo podía escuchar el latido de mi corazón y la respiración agitada por el susto y miedo que me empezó a dar. Me despedí y mejor seguí caminando a la casa. Pero cuando llegué a la casa, justo a la orilla de la puerta, paradita, estaba de nuevo la niña. Buenas noches, oiga, me dijo con una voz suavecita. Yo no contesté y despacito me empecé a meter. Buenas noches, oiga. Buenas noches, oiga. Buenas noches, oiga. No paraba de decirlo una y otra vez, como si fuera una grabadora. Mujer, Elena, ven. ¿No conoces a esta criatura tú? Le grité a mi esposa, pero ella no salía. Oye, niña, ¿de quién eres hija tú? ¿Dónde vives? Le pregunté. Buenas noches, oiga. Buenas noches, oiga. Solo seguía repitiendo lo mismo. Entonces me adelanté para tomarla de la mano, en mi creencia aferrada de que tal vez era la niña de doña Socorro, y cuando la tomé del brazo, ella se agachó un poquito y pude ver cómo me lanzó una mordida. Y un gruñido tan feo, tan ronco, áspero, ya no era esa voz de niña, era un atragantamiento como de saliva, acompañado de un tronido de garganta horrible. La solté rápido y di un salto hacia atrás, y la niña de antes ya no estaba, porque pude ver un rostro que parecía de un viejito. Era calvo, arrugado, con ojos negros y una sonrisa tan fea que se le podían ver los dientes tan negros como los labios, y puso un dedo regordete en su boca, haciendo la señal de silencio. Shh. Resbalé con una botella de tequila que se me había caído del morral. Fue todo lo que me acuerdo hasta que me desperté unos minutos después, con unos algodones en la nariz y una peste alcohol, con un fuerte dolor de cabeza y un dolor punzante en el pecho. Mi esposa me dijo que me había golpeado con el filo de la banqueta al caer, y me desmayé. Tuvieron que pasar días para que le contara a ella lo que me había pasado. Nunca más volví a ver eso. No sé qué sería, decía doña Lucrecia, una señora muy viejita del pueblo, que era un duende. Te agarró para asustarte, me decía. Desde entonces yo me enfermé de la presión, y tal vez fue ese susto el que me condenó para el resto de mi vida. Ahora nos vamos hasta un pueblito llamado Santiago Tuxtla, en el estado de Veracruz, y Armando nos cuenta la siguiente historia. Yo crecí en un pequeño pueblo de Veracruz, en Santiago Tuxtla, un lugar rodeado de montes, de neblina y de leyendas que nunca mueren. Era el año de 1976. Yo tenía apenas 13 años y, como todos los jóvenes de mi edad, me la pasaba en el campito del pueblo, al borde de un monte. Allí nos juntábamos los de siempre: Toño, Beto, el Gallo, Martín y yo. Éramos 8 en total. Siempre jugábamos hasta que el sol comenzaba a esconderse.
cuando el aire se volvía frío y las sombras se alargaban. Aquella tarde simplemente parecía normal hasta que lo escuchamos. Era una risa lejana, ronca, arrastrada por el viento. Al principio pensamos que era alguno de nosotros, pero nadie se detenía. Seguíamos corriendo, pateando una pelota y sin embargo, la risa volvió. Más fuerte, más clara y esta vez más cerca. El gallo, el más atrevido de todos, levantó la mano y nos hizo la seña de que nos calláramos. ¡Shh! ¿Escuchan eso?, dijo. El silencio nos envolvió y ahí estaba. Esa risa fea, como si la lanzara un viejo sin dientes, pero deformada, salida de un pozo o algo que no era humano. Entonces a lo lejos lo vimos, ahí parado, a unos metros de nosotros, junto a un árbol seco. Era un burro negro, quieto, mirándonos. Seguro es de don Ramiro, dijo Beto, pero el gallo frunció el ceño, dio un paso al frente y murmuró: no, ese burro está sonriendo. Nos reímos nerviosos, incrédulos, pero él siguió acercándose y gritó: vengan, parece que se está riendo. Corrimos hacia allá entre risas y empujones, pero justo cuando llegamos, la risa se detuvo, se dejó de escuchar. El burro nos miraba fijamente, con los ojos grandes, abiertos, y la boca ligeramente alzada, como si aún guardara la forma de una sonrisa. Entonces alguien dijo: ¿y si lo montamos? El gallo no dudó. Fue el primero en subirse. Se acomodó sobre el lomo del animal y gritó: no se mueve, vénganse. Y uno por uno todos fuimos subiendo. Martín, Beto, Toño, yo, hasta que los 8 estábamos allí, sobre aquel burro negro. Pero fue entonces cuando Luis, el último en treparse, preguntó algo que nos heló mucho la sangre: oigan, ¿por qué este burro está tan largo? ¿Y por qué los de delante se ven tan lejos? Volteamos y sí, el burro parecía estirarse, un lomo interminable, imposible, como si se alargara para recibirnos a todos. De pronto el animal comenzó a moverse, primero lento, luego trotó y enseguida se echó a correr como desbocado. Nos aferramos como pudimos, gritando, pero entonces la risa volvió. Ya no era la de antes, era una risa demoníaca, macabra, que parecía salir de todas partes, y con ella una voz: me los voy a llevar, me los voy a llevar a todos. El pánico nos envolvió. Uno por uno empezamos a saltar desesperados. Martín cayó mal y se fracturó un brazo. Luis rodó por el pasto destrozándose la cara. Yo me golpeé la espalda contra una piedra, pero logré ponerme de pie pronto. Y cuando el último saltó, volteamos a ver dónde estaba el burro, pero ya no estaba. Solo quedó el silencio, el frío y la certeza de que aquello que vimos no era un animal. Corrimos hasta el pueblo llorando, sangrando, pero nadie nos creyó. Dijeron que eran cuentos, que estábamos inventando, pero no. Nosotros lo sabemos, sabemos lo que vimos aquella noche en Santiago. Un burro negro que reía y que casi nos llevaba con él. ¿Alguna vez les ha pasado que dejan las llaves del carro sobre la mesa y de pronto ya no están? Buscan una y otra vez y nada, hasta que cuando ya se han resignado aparecen ahí, en un lugar tan visible, tan obvio, que parece que la realidad misma juega con nuestra cordura. Pues algo así es lo que Cristina nos comparte. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Cristina y les escribo desde Culiacán, Sinaloa. No sé si lo que ocurre en la casa de mis padres sea algo sobrenatural o algo que simplemente no pertenece a este mundo, pero sin duda está jugando con la cordura de todos los que vivimos ahí. Todo comenzó una tarde de diciembre. Mi papá en esas fechas acostumbraba a hacer piñatas para vender en Navidad. Lo toma como un hobby y a sus 62 años le sirve de distracción. Mi mamá de 61 lo acompaña en esa rutina diaria. Ese día recuerdo que mi papá dejó unas tijeras con las que estaba cortando el papel justo en la esquina de la mesa. Yo venía llegando del gimnasio y me encontré con que mis padres estaban discutiendo. Ahí las dejé, decía mi papá de un tono molesto. Seguro las pusiste en otro lado, hombre, contestaba mi mamá. Me uní a la búsqueda, movimos cartones, levantamos basura, limpiamos la mesa por completo. Nada. Las tijeras simplemente no estaban. Mi papá siguió trabajando como pudo, sin ellas. Mi mamá se metió a la cocina y yo me preparaba para bañarme. De pronto, escuchamos su voz. Vengan, vengan a ver esto, dijo mi papá. Las tijeras estaban sobre otra mesa, justo en el centro, tan visibles que era imposible no haberlas visto. Tú las pusiste ahí, hombre, dijo mi mamá, entre incrédula y molesta. No, yo moví esa mesa hace rato y ahí no había nada, le respondí a mi mamá. De inmediato los tres sentimos la piel erizarse. El instinto nos estaba gritando que algo acababa de suceder, algo fuera de todo entendimiento. Desde entonces la casa nunca volvió a sentirse igual. Cosas desaparecen y aparecen en lugares absurdos, y no es por la edad de mis padres, eso mismo le ha pasado a mis hermanos y a mí. Una vez dejé un billete de 500 pesos sobre la mesa, doblado a la mitad. Con ese íbamos a pagar el internet, me acuerdo. En casa solo estábamos mis papás, mi novio y yo. El billete desapareció. Buscamos como locos, lo confieso. Incluso llegué a desconfiar de mi novio. Era la desesperación, el perder poco a poco el control. Y entonces, al sacar el carro de la cochera, ahí estaba. En el centro, exacto, hecho bolita, como si alguien lo hubiera arrugado con fuerza y lo hubiera dejado ahí, oculto hasta que el carro se moviera. Algunas personas nos dicen que podría tratarse de un duende. Una viejita del barrio nos aconsejó regañarlo en voz alta, para ver si se iba. Por eso a veces escucho a mi mamá hablándole de la nada. ¿Ya volviste? ¿Ya volviste a esconderme tal cosa? Mira nomás, deja de hacer eso, canijo. A veces pasa una semana entera sin nada extraño, pero cuando menos lo esperamos, vuelve. Puertas que suenan como si se cerraran de golpe, aunque al revisar sigan abiertas. Objetos que se mueven, risitas que se confunden con el viento y la lluvia. Incluso hace unas 3 noches antes de escribir esto, mi mamá me dijo que jura escuchar una risa infantil entre el golpeteo del aguacero en el techo, como si viniera de algún lado, pero a la vez de ningún lado. Honestamente, ya no sentimos miedo como al principio, pero la verdad es que ninguno de nosotros se queda tranquilo, estando solo en esa casa. Siempre tratamos de estar acompañados. Mi mamá quiere llevar a un padre para bendecir el lugar, para darle paz a lo que sea que viva ahí con nosotros. Pero hasta este momento no lo hemos hecho. Yo sigo pensando que lo que sea que nos esconde las cosas no está jugando. Nos observa, nos prueba, como si esperara el momento justo para mostrarse de verdad.
y aquí mismo, en el estado de Sinaloa, para ser más exactos, en Culiacán. Ricardo García nos escribe con la siguiente historia. Buenas noches, mi nombre es Ricardo García. El año pasado, a principios del 2024, me mudé a la ciudad de Culiacán para estudiar la universidad. Yo venía de un pueblito cercano llamado San Pedro y la verdad siempre había querido venirme a la capital a iniciar a... Siempre había querido venirme a Culiacán a iniciar mis estudios. Pero esta experiencia simplemente me cambió la vida, o mejor dicho, me cambió un poco la manera de ver las cosas sobrenaturales. A pesar de las dificultades económicas, mi mamá siempre me ha apoyado con lo que ha podido, pero ya estando en la ciudad yo sabía que debía buscar un trabajo para poder costear mis estudios. El verdadero problema era que resultaba demasiado caro regresar continuamente a mi pueblo, y eso que era en camión. Necesitaba un lugar donde quedarme. Fue entonces cuando doña Georgina, una señora del pueblo, le ofreció a mi mamá la casa de su abuela, una vieja casa en la ciudad, para que pudiera vivir ahí el tiempo que necesitara. Sin pensarlo, acepté. Recuerdo que llegué 15 días antes de que iniciaran las clases, con la intención de acomodarme y buscar un empleo. Al entrar a la casa, algo no me gustó. Sentí una extraña pesadez en el aire, como si el ambiente me rechazara, como si yo fuera un extraño, llegando a algo que ya tenía su territorio. Era una construcción de los años 70, 80 más o menos. Era de 2 plantas, todavía habitable, equipada con electrodomésticos modernos, seguramente comprados por algún hijo de doña Georgina. Pero aún así, el lugar se sentía mojado, frío, impregnado de un olor a madera vieja y a encierro. Y lo más inquietante, desde el primer momento tuve la sensación de que alguien estaba en el patio. Me detuve por un segundo, tragué saliva y con voz temblorosa saludé. Buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Avancé lentamente con la idea de encontrar quizás a un indigente, pero no había nadie. Me repetí que era paranoia. Después de todo, era la primera vez que tenía una casa entera, solo para mí. La vivienda tenía 2 recámaras, una arriba y otra en la planta baja. Sin pensarlo, elegí la habitación de arriba. Siempre había querido un cuarto así. Los primeros 3 días transcurrieron sin novedad. Ya me había aclimatado, o al menos eso creía. Pero en la cuarta noche, mientras acomodaba unos papeles para un empleo de medio tiempo en una famosa cafetería de Culiacán, ocurrió algo que me cambió la vida. Iba camino a la cocina. En el pasillo, arriba de mí, había un tragaluz de cristal que dejaba ver el cielo nocturno. Y entonces esa sensación volvió. La sensación de que alguien andaba en la casa. Y no fue solamente una sensación, porque era tan fuerte que volteé hacia arriba y allí lo vi. En el tragaluz apareció una silueta de un rostro oscuro. No era sombra, era más oscuro que la noche misma. Poco a poco fue definiéndose, una cara negra que se asomaba hacia adentro. No tenía facciones claras, salvo una sonrisa deformada y unos ojos completamente blancos. Me quedé totalmente paralizado. En cuestión de segundos la figura comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. El aire se volvió tan helado. Sentí como los vellos de mis brazos se erizaron al mismo tiempo que una opresión en el pecho me hizo comprender que no estaba solo. Pasaron los días sin que volviera a ver nada. Yo ya estaba todo asustado. Cualquier ruido que escuchaba, si un vendedor tocaba la puerta, todo
Era tenso, pero el fin de semana, un amigo, Arturo, y una amiga, Patty, habían llegado desde el pueblo y me pidieron quedarse a dormir. Esa noche nos desvelamos muy poco porque teníamos que trabajar, pero a la mañana siguiente, Patty me dijo algo que me dejó helado. Oye, Ricardo, perdón por quedarme dormida y no contestarte. Es que estabas aquí en el pasillo, platicando conmigo. Me dijiste que estabas buscando ropa en el cuarto de lavado y la verdad no aguanté más. La miré confundido. ¿De qué hablas, Patty? Yo no estuve contigo. Arturo y yo nos quedamos dormidos después de cenar aquí en la habitación de abajo. Su rostro se descompuso. No dijo nada más. Y créanme, yo también me quedé perplejo, paralizado. ¿Con quién estaba hablando Patty? ¿Quién le contestaba? Aquella fue la última vez que mis amigos se quedaron en esa casa y yo ya estaba pensando en hacer lo mismo. La siguiente noche fue la mía. Subía por las escaleras hacia mi recámara cuando al llegar al pasillo vi algo extraño. Una niña estaba sentada en mi cama, observándome en silencio. Al voltear de reojo y cuando la vi simplemente me congelé. El corazón me retumbaba en los oídos. Retrocedí lentamente y decidí dormir en la habitación de abajo. Aunque decir dormir sería exagerar, porque durante toda la noche escuché cómo la puerta de la recámara de arriba se cerraba una y otra vez, a veces con violencia, a veces despacio como si alguien jugara conmigo. Le conté a mi madre y ella me dijo que iba a hablar con doña Georgina. Al día siguiente recogí mis cosas y con el adelanto de mi trabajo renté un cuarto para estudiantes a un muy buen precio. Lo importante era no volverme a quedar una noche más ahí. Tiempo después mi mamá me dijo que habló con doña Georgina. La señora le confesó que la casa llevaba sola mucho tiempo, que uno de sus hijos fue el último en habitarla, pero se había marchado repentinamente, sin dar explicaciones. Supuestamente se había ido a trabajar a Monterrey, pero ella nunca supo por qué abandonó la casa de esa manera. Yo tampoco quise averiguar más. Hoy en día, cada vez que paso por esa calle, la casa sigue igual, vacía, deprimente, triste, y nadie, absolutamente nadie, ha vuelto a vivir en ella. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si estas historias lograron estremecerlos, no olviden dejar su like, suscribirse y acompañarnos en este viaje, donde cada noche puede traer un nuevo suspiro, un nuevo secreto, una nueva pesadilla. Recuerden, el miedo nunca se detiene, siempre busca un nuevo hogar. Tal vez el próximo relato que escuchen aquí sea el suyo. Hasta la próxima. Se despide su anfitrión, Jesús, en Creepyhistorias de Terror. Nos vemos y buenas noches.